puede ser, por ejemplo, vamos con otro caso. Por ejemplo, supongamos que le hago más chiquito al vector B, ¿ya? En esta misma situación, le hago más chiquito al vector B y luego le hago mucho más grande al vector A, de esta manera, ¿ya? Entonces volvamos a repetir el proceso. Entonces supongamos que aquí yo lo que tendría prácticamente es A menos B, ¿ya? Y luego vuelvo a repetir el proceso como tal con respecto a la suma de A más B. A ver, voy a copiarle esto. Yo voy a cambiar un poquito el color a solo para que se pueda identificar, ¿ya? A ver, denme un ratito, le cambio el color. Ya, más o menos por ahí, ya. Entonces, prácticamente en este caso, a nosotros al estar sumando A más B como tal, ya nos damos cuenta que su vector resultante es este cachito de aquí. Esto va a ser A más B. Ya, ese pequeño cachito que nosotros tenemos ahí es prácticamente lo que nosotros tendríamos como A más B. ¿Ya? Entonces, independientemente de cuál sea el caso, que B sea más grande, que A sea más chiquito como tal, ya siempre se va a cumplir lo mismo. Ya, esto es una propiedad que siempre se va a cumplir, sea cual sea el caso. Siempre que ustedes tengan dos vectores que se estén sumando, ya, y Eh, los dos ángulos de profe, esos una vectores sean pregunta. obtusos, dime. ¿Y si son iguales? Ya, si los dos vectores son iguales, pues prácticamente se va a anular todo, ¿ya? A ver, se va a anular especialmente lo que sería la suma de vectores, cuando tenemos los casos que son iguales, ¿ya? Esto le puedo borrar, ¿ya? Porque era solo para explicar. Entonces, da igual qué tipo de valores tengan, siempre y cuando los ángulos sean, siempre y cuando los ángulos sean obtusos o el ángulo que se está formando entre los dos vectores es obtuso como tal, ya siempre se va a cumplir como tal que prácticamente lo que nosotros vamos a tener es que la suma va a ser mucho más pequeña que la diferencia. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa si ambos vectores son iguales y están formando un ángulo de 180 grados? Profe, Dime. una pregunta. O sea, no le entendí por qué en el primero, por ejemplo, le pone A más B en el trazo donde no está encima A de B y en el otro le puso A más B donde está encima de A y B. Ya, vamos por partecitas. Vamos con esta parte. A ver, cuando son iguales, supongamos que ambos tienen esas medidas, ya, o sea, tienen un módulo de 3 ambos, ya. La resta va a seguir existiendo, ya, es decir, la resta, a pesar de que ambos sean iguales, ya, prácticamente va a seguir existiendo. A menos B sigue existiendo. Pero ¿qué es lo que pasa con la suma? La suma, en estos casos, cuando nosotros tenemos 180 grados, ¿ya? Es decir, que el módulo de A sea el módulo de B, lo que va a pasar con la suma en estos casos es que la suma prácticamente va a ser cero, ¿ya? Porque prácticamente, si nosotros ya expresamos estos vectores en forma vectorial, es decir, A va a ser igual a 3 en la dirección, a menos 3 en la dirección de y B va a ser igual a 3 en la dirección de al momento de sumarles prácticamente va a ser 3 en I menos 3 en I, esto nos va a dar prácticamente cero. Eso es lo que pasaría prácticamente en el caso en el cual nosotros tenemos una suma de vectores en el cual los dos módulos sean iguales, pero en direcciones contrarias. Y a pesar de eso, nos damos cuenta que sigue cumpliendo lo que nosotros habíamos mencionado. Entonces, siempre y cuando los ángulos sean obtusos, ya o el ángulo que se está formando entre los dos vectores sea obtuso como tal, prácticamente los dos vectores o la suma de los vectores, el módulo va a ser mucho más pequeño que la resta. ¿Ya? Esto le voy a volver a borrar. Ahora, Profe, ahí donde puso cero, digamos, si no está en la respuesta, yo qué sé, cero o nulo, ¿debe ir cero o nulo? nulo. ¿Por qué? Ya, esa es una pregunta muy buena, de hecho. Muchas veces ustedes se confunden con el hecho de que yo le pongo como cero, pero realmente cuando un resultado de un producto de alguna operación vectorial, por ejemplo, si ustedes le están sumando dos vectores
y les da igual a 0, ese resultado no se llama 0, se llama el vector nulo, ¿ya? Entonces, es importante que le tengan en cuenta. Entonces, si por ejemplo les dicen cuánto les da A más B, y en las opciones de respuesta les ponen 0, 0 con flechita o la palabra nulo, estas dos son las válidas, porque les está pidiendo el resultado del vector, ¿ya? Entonces, si ustedes suman dos vectores, ¿qué les debe dar como resultado? Prácticamente otro vector. Entonces, ustedes para seleccionar ese caso en específico en el cual les dé como resultado el valor de 0, a veces lo entregan así, con un 0 con la flechita que es prácticamente el vector nulo, o a veces les dan la palabrita nulo. Entonces ustedes van a seleccionar la palabra nulo. Pero si les piden la magnitud, ¿ya? Es decir, les dicen, sume, no sé, les presentan ciertas condiciones y al final les dice qué es lo que pasa con la magnitud de A más B. Como ya les está pidiendo la magnitud, y la magnitud que era un número escalar, en ese caso ahí sí seleccionarían el valor de 0 en esa parte como tal. Entonces, si les pide el vector en general, tienen que seleccionar la respuesta como la palabra nulo o como les dije con el 0 con la flechita encima. Pero si les pregunta o si les dice prácticamente el módulo de la operación y les da como resultado 0, su módulo va a ser prácticamente 0. Ahí sí ya seleccionan el 0 como tal, si es que está la palabra 0, o el 0 sin flechita, sin nada. ¿Ya? Esa parte de ahí. Y ahora, respondiendo a la pregunta anterior. A ver, nosotros tenemos prácticamente A, ¿ya? Y como les dije, B va a ser más chiquitito. Ya. Ustedes siempre deben de recordar, aquí está el origen. Le voy a poner justo aquí solo para que me entiendan esta parte de aquí. Aquí está el origen, ¿ya? Ustedes siempre deben acordarse de este grafiquito. Ustedes tienen un vector A que está siendo sumado a un vector B, ¿ya? Siempre van a partir desde el primer vector, o sea, del origen del primer vector, hasta que choque con el otro vector. Y este sería el vector resultante, que sería prácticamente A más B, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿qué es cómo yo estoy sumando realmente? Como les digo, la suma cumple la propiedad conmutativa, es decir, que no le importa el orden que ustedes pongan. A la final, ustedes prácticamente van a tener lo mismo. Entonces, la forma en la que yo sume, o la forma en la que yo estoy sumando, es, por ejemplo, B más A. Es decir, que primero tomo el vector B y luego, a continuación del vector B, yo sumo mi vector A. Ya, como dije, le voy a cambiar el color como tal, prácticamente solo para que se pueda identificar de mejor manera. Ya. ¿Dónde empieza el vector? Ya. En base a esto, nosotros ya colocamos el vector encima. Entonces, ¿dónde está empezando el vector? Ya, o sea, prácticamente, ¿cuál es el vector que nosotros estamos colocando? El vector que nosotros estamos empezando a sumar es el vector B, ¿ya? ¿Y hacia dónde tiene que ir? Hasta el segundo vector que yo sumé. Entonces, prácticamente, mi vector resultante sería esto de aquí. Voy a ponerle con otro color para que nuevamente no se choque con lo que tenemos, ¿ya? Y aquí es prácticamente A más B. Como les digo, da igual cómo nosotros estemos sumando los vectores, prácticamente va a significar o prácticamente va a ser lo mismo. Da igual si yo sumo primero A más B, si luego sumo B más A la final voy a llegar a obtener lo mismo. En este caso, se queda sobre encima de los dos vectores, es por recordando nuevamente la gráfica. Entonces, si tenemos A más B, ¿ya? Siempre le grafico del origen del primer vector que estoy sumando hasta llegar al otro vector que yo sumé. Entonces, en este caso, como primero estoy sumando B, le grafico desde su origen hasta llegar al otro vector que coloqué a continuación, que en este caso era A. Y por esa razón queda encima de estos dos vectores que yo tengo aquí planteados. ¿Ya? Ahí sí quedó más claro para la personita que me preguntó. Sí, gracias. Ya. Listo, veo que hay una persona que está levantando la manito. ¿Cuál es la pregunta? No hay pregunta. Profe, disculpe. En el primer ejercicio sí podemos verle
el gráfico. Entonces, la suma de un vector más otro no tiene que ser siempre igual, mayor a la resta de un vector. ¿Y por qué sale que debe ser mayor la resta de Ya. dos vectores? A ver, denme un ratito. Denme un ratito ya. Solo. Profe, y otra pregunta, ¿por qué usa el método de paralogramo? Ya, déjenme solo 2 minutitos, por favor. Ya, ahora sí, perdón, chicos. Ya, a ver. Vuelvo y repito, no necesariamente la suma de vectores tiene que ser mayor a la, mejor dicho, el módulo de la suma de vectores no necesariamente debe de ser menor a los dos vectores. Ya hicimos como 4 casos en los que ya llegamos a la misma conclusión, en los cuales si es que el ángulo que se está formando entre los dos vectores es obtuso, es decir, el cual es mayor a 90 grados, se va a cumplir esta condición de aquí. ¿Cuándo se cumple lo que tú estás mencionando? Cuando el ángulo es agudo. Entonces, prácticamente cuando el ángulo es agudo, es decir, que aquí está A, aquí está B, prácticamente como tal, si hacemos los traslados A, hacemos los traslados B, gráficamente nos vamos a dar cuenta de que la suma, es decir, A más B, va a ser mucho más grande que la resta, ¿ya? Entonces, vuelvo y repito, el hecho de que sea una suma no significa que tiene que ser la suma mucho más grande que la resta, ¿ya? Este caso es un caso muy particular o muy específico, por así decirlo, en el cual la resta o el módulo de la resta resulta ser mucho más grande que la suma de los dos vectores. ¿Ya? Entonces, por eso hicimos todos estos ejemplos de aquí, en los cuales estamos llegando a la misma conclusión. Entonces, inclusive con este que es el más evidente, la resta es mucho más grande porque es mucho más larga a la suma. ¿Ya? Esa es la razón. Y la otra pregunta, ¿por qué ocupé el método del paralelogramo? Considero que es un poco más fácil de ver, ya que es el caso general, ya que a veces con las rectas se confunden ustedes, porque es un tema de geometría y a veces les causa ciertas confusiones como tal. Y esas confusiones prefiero evitarlas con este método de aquí, como tal, que es un poco más amplio y un poco más vistoso para que ustedes lo puedan ver que esto se cumple, ¿ya? No necesariamente ustedes en la prueba lo pueden utilizar, si quieren pueden hacerlo con los segmentos como lo hicimos aquí, si se les hace de mejor, o sea, de mejor manera para cada uno de ustedes en el caso de que les tomen esta misma pregunta, ¿ya? ¿Y alguien más tiene otra pregunta? Yo, profe. Sí, bro. A ver, Disculpe, ¿se podría hacer este ejercicio con el método del polígono? ¿este mismo? Sí. Ya. Con el método del polígono, incluso está aquí. A ver, supongamos que prácticamente no tenemos ni esto ni esto, ¿ya? Aquí está su polígono. ¿Ya? Entonces aquí tenemos A más B. Prácticamente nos damos cuenta que A sigue, ya, aquí tendríamos A menos B, A más B, y acá está, por ejemplo, A y B, y aquí está la resta, A menos B. Aquí tenemos el primer polígono, ya, así con el primer polígono ya nos podemos dar cuenta que la resta es mucho más grande que la suma con los polígonos que nosotros tenemos. Entonces, la ventaja del método del paralelogramo en estos casos en específico donde nosotros tenemos tan solo dos vectores que estamos sumando es que a la vez ya está involucrado el método del polígono de manera directa. Entonces aquí tenemos el primer polígono que nos da como el resultado de la suma de los dos vectores y démonos cuenta que este lado es mucho más pequeño que el lado que nosotros obtenemos al momento de la resta, ¿ya? En esa parte. Profe, una pregunta. Dime. Entonces, y para que digamos que tiene un vector v para arriba y un vector va para abajo, entonces ahí sería que tienen direcciones opuestas, Sí, o secundarias. y es lo mismo que ya habíamos mencionado, ¿ya? Vamos con una siguiente preguntita, ¿ya? La pregunta 2 tiene que ver con lo mismo que acabamos de mencionar en este momento, ¿ya? Entonces, verán. Ay, se copió mal.
Vean, ¿qué es lo que nos dice? Para dos vectores A y B no nulos, se cumple que, que el módulo de la diferencia es mayor al módulo de la suma. Entonces, necesariamente A y B van a tener que formar un ángulo obtuso. Y esto es lo mismo que nosotros acabamos de ver con anterioridad, solo que expresado en distintas palabras. Ya, entonces es esto mismo, solo que vuelvo y repito, expresado en distintas palabras. Entonces, como tal, en esa parte de ahí, no hay que perderse mucho, por así decirlo. Profe, pero ¿cómo sería la justificación entonces? Pueden hacerlo igual con el método de paralelogramo, o sea, dibujan el mismo grafiquito, ya, y ya le justifica. Ya. Vamos con la siguiente, ¿ya? Profe, ¿la justificación en palabras cómo sería? ¿O solo gráfico y ya está? Yo soy más de que hay cosas que a veces que se justifican solo con el gráfico. Entonces, pero si necesitan la justificación en palabras, prácticamente podrían escribir esto de aquí. Lo mismo que acabamos de haber escrito aquí, que se cumple cuando el ángulo formado por el vector A y el vector B es obtuso. Esa sería la justificación en palabras como tal. Pero a veces con un gráfico es más, a veces es como que evidente, o sea, y si quieren ser más específicos con el gráfico, denle valores. O sea, por ejemplo, digan que esto vale 5, esto vale, yo qué sé, vale 3, aquí tienen 120 y ahí pueden darle un valor, cualquier valor que tenga, solo para demostrar que eso se cumple. O sea, con la regla que ustedes, les digo, llevarán regla, prácticamente ustedes ponen que esto vale 3, esto vale 2, trazan los gráficos y con la regla toman y ponen las medidas que tienen. Y eso ya sería una justificación. Esa justificación se llama contraejemplo y es completamente válido que ustedes también hagan una justificación en palabras. Eso les han de haber explicado en mate, que para justificar algo no necesariamente siempre se debe de justificar con palabras como tal, ¿ya? Sino que prácticamente a veces también se puede hacer con contraejemplos, que es simplemente poner un ejemplo y ya se cumple, ¿ya? Listo. A ver, lo siguiente nos dice que los vectores unitarios u y v forman un ángulo de 60 grados. Entonces, el resultado de realizar el producto escalar u por u menos v es, a ver, en este caso, lo que nosotros debemos de recordar es que, primero, el producto punto cumple la propiedad distributiva. Es decir, que prácticamente yo puedo distribuir mi operación a cada uno de los términos. Es decir, como yo tengo el producto punto de u por u menos v, esto va a ser igual, vuelvo y repito, yo puedo distribuir a cada una de estas expresiones el producto punto. Lo que esto me va a quedar que u por u menos u por v. ¿Ya? En primer lugar, esa es una de las primeras propiedades que nosotros debemos de recordar con respecto al producto punto. Ahora, la segunda propiedad que nosotros debemos de recordar es que cuando yo realizo un producto punto de un vector por sí mismo, esto nos va a dar como resultado prácticamente su módulo elevado al cuadrado. ¿Por qué menciono esto de aquí? Por este apartado que nosotros tenemos en esta parte de aquí. Entonces, como estoy multiplicando el vector u por sí mismo, prácticamente esto nos va a dar como resultado su módulo elevado al cuadrado. Y otra de las propiedades que nosotros debemos de recordar para calcular el producto punto es que si yo estoy calculando el producto punto entre dos vectores, esto va a ser igual al módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo teta. Este ángulo teta que nosotros tenemos aquí es el ángulo formado por los dos vectores. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que tendríamos prácticamente aquí? Tendríamos u al cuadrado, que sería menos u por v por el coseno del ángulo teta. ¿Ya? Ahora, cuando yo tengo la descripción de vectores unitarios, lo que me está diciendo es que, ¿sabes qué? Estos vectores que te están entregando van a tener un módulo de 1. ¿Ya? Siempre que me hablen de vectores unitarios, sea cual sea el caso que yo tenga, ¿ya? Si ya me está diciendo que es un vector unitario, automáticamente me está diciendo que el módulo de ese vector es prácticamente 1. Todos los vectores unitarios, ¿ya? No importa cuál sea el vector unitario que tengamos, va a cumplir la característica principal de que su módulo va a tener que valer 1.
¿ya? Es decir, que el módulo del vector u es prácticamente 1 y el módulo del vector v también va a ser prácticamente 1. Es decir, que si nosotros ya reemplazamos esos términos, tendríamos 1 al cuadrado menos 1 por 1 por el coseno del ángulo teta, que en este caso el ángulo teta, recordemos que es el ángulo que está siendo formado por los vectores, ¿ya? En este caso, el mismo problema me dice de que, ¿sabes qué? Este es un ángulo que tiene un valor de 60 grados. Entonces, nosotros prácticamente, al terminar de resolver toda esta operación de aquí, ¿ya? Lo que nosotros vamos a tener como tal es que esto nos va a dar como resultado un valor que se aproxima a prácticamente un medio, ¿ya? Entonces, el resultado de multiplicar u por la resta de u menos v ha resultado ser el valor de u medio. Entonces, en este caso, prácticamente sería el valor de, o bueno, en este caso sería la respuesta correcta literal A, ¿ya? Hasta ahí, chicos. ¿Tal vez tienen alguna pregunta? Ahí sí me darían al revés. Por ejemplo, para encontrar el ángulo. Ya. Me darían el dato que es un medio. Sería prácticamente lo mismo, solo que creo que hay una pregunta así por aquí. A ver, déjame ver. Ya. No hay, pero si es que fuera al revés y me pidieran encontrar el ángulo formado por los vectores, prácticamente llegamos hasta aquí. Es decir, se cumple lo mismo que tendríamos aquí. Entonces sería u por el producto punto de u menos v, que sería igual a u al cuadrado menos u por v por el coseno del ángulo teta. ¿Ya? Esto conozco. Sería prácticamente un medio. Esto sería 1 menos 1 por el coseno del ángulo teta. Y lo único que yo tengo que hacer es despejar. Entonces esto me va a quedar como un medio menos 1, que va a ser igual a menos el coseno de teta. Luego, esto prácticamente sería el coseno de teta, que va a ser igual a 1 menos un medio. Y por último, despejo este ángulo teta, que me va a quedar que teta va a ser igual al coseno a la menos 1 de 1 menos un medio. Ya, entonces prácticamente sería simplemente despejar el ángulo teta para llegar a esta expresión de aquí y poder encontrar el ángulo formado por los dos vectores que nosotros tenemos como tal. ¿Ya? ¿En qué caso era eso, profe, que acabo de decir ahorita? En el caso prácticamente si les entregan como resultado este valor de aquí y les piden encontrar el ángulo formado por los vectores. En este caso, como me dan como dato el ángulo formado por los vectores, yo debo de encontrar el resultado de esta operación. Si me dan el resultado de esta operación, lo más probable es que o me piden encontrar el ángulo formado por los vectores o me pidan encontrar cualquiera de estos dos módulos que tenga aquí, en el caso de que ya no sean vectores unitarios como tal. ¿Ya? Ya. Ahora, nos dice que encontremos el ángulo formado por los vectores A, que es igual a I más J, y B, que es igual a I más K. ¿Ya? A ver, cuando me pide encontrar el ángulo que sea formado por dos vectores, prácticamente yo tengo una fórmula definida. Y esa fórmula definida es la siguiente. Y me dice que el ángulo formado entre dos vectores tiene que ser igual al coseno a la menos 1 del producto punto de A por B. Todo esto dividido para el módulo de A por el módulo de B. ¿Ya? Entonces, nosotros en la parte de acá vimos tan solo una de las formas en las cuales nosotros podemos calcular el producto punto, ¿ya? Pero también tenemos otra forma u otra alternativa que nos permite calcular el producto punto. Y la otra alternativa nos dice lo siguiente, y es que el producto punto entre dos vectores va a ser igual a las componentes en X multiplicadas por sí, más las componentes en Y multiplicadas entre sí y más las componentes en Z multiplicadas entre sí. ¿A qué me refiero? Que yo debo multiplicar la componente en X del primer vector por la componente en X del otro vector. Luego,
debo de sumar la multiplicación de la componente en y de un vector por la componente en y de mi otro vector. Y luego sumar la componente en z de mi un vector por la componente en z de mi otro vector. Eso es lo que esa es la otra alternativa en la cual nosotros podemos calcular o podemos llegar a resolver el producto punto. Entonces, vamos a utilizar esto, o cuándo es recomendable utilizar esta alternativa de aquí. ¿Cuándo me entregan a los vectores? En coordenadas rectangulares. Cuando nosotros tengamos vectores que nos estén entregando en coordenadas rectangulares, ahí es sumamente recomendable o sumamente factible que nosotros utilicemos esta manera de aquí para poder desarrollar un producto punto como tal, ¿ya? Entonces, en este caso, prácticamente es lo que sucede. Nos están entregando tanto el vector A como el vector B en coordenadas rectangulares. Entonces, nosotros tendríamos que el producto punto de A por B va a ser igual. La componente en X de A, que en este caso sería prácticamente 1. La componente en X de B prácticamente sería 1, ¿ya? Más la componente en Y de mi vector A vale también 1. Pero si nosotros nos fijamos en el vector B prácticamente no tiene ningún valor en J. Entonces, al no existir valor en J, lo que el vector me está diciendo de manera implícita es de que, ¿sabes qué? El valor de su componente es 0. ¿Ya? Siempre que no tengan algún valor en alguna componente en específica, ustedes lo van a rellenar siempre con el valor de 0. Y lo mismo va a pasar en Z. La componente en Z de mi vector A no existe. Entonces esto prácticamente va a ser 0. La componente en Z de mi vector B sí existe, que en este caso va a ser 1. Y por ende, este producto punto de A por B, lo que nos va a dar como resultado es un valor de prácticamente 2. Entonces, ojo, aún no terminamos, solo tenemos parte del proceso que era calcular el producto punto. Ya, para terminar este proceso como tal, debemos calcular las magnitudes tanto del vector A como de mi vector B. ¿Cómo calculábamos la magnitud de un vector? Para calcular la magnitud de un vector, esta magnitud iba a ser igual a la raíz cuadrada de su componente en X al cuadrado más su componente en Y al cuadrado más su componente en Z al cuadrado. Entonces, nuestro vector A prácticamente va, bueno, el módulo de Inge, nuestro vector A. profe, el producto punto solo sería 1. Ah, sí, perdón, mala mía. Sí, mala mía, ya, sí es 1, gracias. Ya, volviendo nuevamente a este punto como tal, prácticamente el módulo de mi vector A sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y como no tenemos componente en Z, sería esto prácticamente 0 al cuadrado, donde este módulo del vector A me va a entregar como resultado la raíz de 2, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que pasa con el vector B? Para el vector B, su módulo prácticamente va a seguir siendo lo mismo, es decir, vamos a tener su componente en X al cuadrado, más su componente en Y al cuadrado, más su componente en Z al cuadrado. Entonces, el vector B va a ser igual. Sería 1 más, como no tiene componente en Y, sería 0 al cuadrado y más 1 al cuadrado. Donde esto también me va a entregar como resultado que el módulo de mi vector B también va a ser la raíz de 2. Una vez que prácticamente nosotros ya tenemos todos los datos necesarios que me pide la formulita para encontrar un ángulo formado entre dos vectores, este ángulo va a ser el coseno a la menos 1 de el producto punto de A por B, que en este caso es 1, dividido para el módulo de A, que prácticamente es la raíz de 2, por el módulo de B, que prácticamente va a ser la raíz de 2. Y al momento en el cual nosotros desarrollamos esta operación de aquí, lo que prácticamente vamos a llegar a obtener es un resultado que se aproxima más o menos, o bueno, prácticamente va a ser 60 grados. ¿Ya? Y ese sería el ángulo que se está formando entre los dos vectores. No importa el caso que nosotros tengamos, no importa los vectores que nos estén entregando, siempre vamos a ocupar esta formulita de aquí. Esta fórmula es general para cualquier tipo de caso que nosotros tengamos. Entonces, la respuesta correcta a esta pregunta sería prácticamente literal C. ¿Ya? Hasta Profe, ahí.
La parte de abajo son los módulos, ¿verdad? Y la parte de arriba es el producto punto, el resultado del producto punto, ¿verdad? Del coseno a la -1. Ah, ya. Ah, ya. ¿Alguien Sí, más sí. tiene preguntas? Profe, ¿y Profe, una pregunta. estos de qué? A ver, por partes. ¿A quién iba a preguntar primero? A ver, profe, por lo tanto estos temas van en la prueba, ¿verdad? Estos temas Sí, de esta taller. sí. Ojalá que sí. O sea, sí va. O sea, su prueba es solo vectores. Solo vectores, pero como les dije al inicio, no les van a decir, tiene este vector y transfórmeme a todas las coordenadas. No, ya se están dando cuenta del nivel que van a tener sus preguntas. Estas son las preguntas, como les dije, son preguntas más de razonar a veces y a veces es un poco de saberse los conceptos o las fórmulas establecidas para casos en específicos. Entonces, que les van a tomar temas así, les van a tomar. No les digo que les van a tomar las mismas preguntas o preguntas iguales, pero esto es más que todo es una guía, ¿ya? Lo que estoy 100% seguro es que esta pregunta sí les van a tomar, pero en vez de un ángulo obtuso les van a decir un ángulo agudo. Verán que les estoy diciendo que la respuesta ya en ese caso, si no es obtuso, es agudo, la respuesta va a ser esta de aquí, que la suma va a ser mayor a la resta. Verán que les estoy diciendo y créanme que lo más probable es que sí les van a tomar esa de ahí, porque se han de jalar, a pesar de que les Claro. estoy diciendo. No, sí, profe, sí, sí. Eso Profe, ya si una fuera pregunta. agudo, ya de ley va que la suma es mayor que la resta. Ya. Sí, ¿Quién iba a una hacer? pregunta. Dime. Y es que quería saber, ¿en qué caso usa el producto cruz para sacar el ángulo? No es recomendable. Jamás ocupen el producto cruz para sacar un ángulo. Jamás. ¿Ya? Es un caso nunca recomendable utilizar el producto cruz porque primero tiene muchas implicaciones, segundo deben de tener condiciones muy específicas y no, jamás ocupen el producto cruz para sacar el ángulo. O sea, por eso ya hay una formulita definida que ustedes van a cualquier libro, cualquier bibliografía, hasta sus profes les tuvieron que haber dado esta fórmula. Esta fórmula es general para todos los casos porque es la más sencilla y la más fácil de utilizar. ¿Ya? Entonces jamás se metan a querer calcular un ángulo con producto cruz. Jamás. Al menos que, aquí les voy a decir el caso muy específico, que les entreguen el módulo del producto cruz que ustedes están encargando. O sea, si les entregan este módulo, ahí sí pueden estar calculando o pensar en calcular el ángulo formado entre los dos vectores mediante producto cruz. Pero ojo, solo si les entregan el ángulo formado, perdón, solo si les entregan el módulo formado prácticamente por el producto cruz de los dos vectores que ustedes están multiplicando. Si no les dan de esto como dato, métanse a calcular el ángulo formado de esta forma, ¿ya? Porque con el producto cruz es mucho más complejo. ¿Ya? Y alguien más tenía una pregunta. Profe, disculpe Oiga, una pregunta. ¿Y cuándo le utilizaríamos la ley de cosenos? ¿Sería cuando es la suma, nos da la suma de unos vectores? Sí, ahí podríamos utilizar el ley de cosenos. Justo, por ejemplo, en este caso de aquí, ¿ya? Prácticamente sí podrían utilizar la ley de cosenos. Entonces sí, ahí es un poco más recomendable, pero también tiene su trampita. Si es que conocen los módulos, ¿ya? Prácticamente, sí, a ver, si conocen los módulos de los vectores y el módulo de la suma del vector y les pide encontrar el ángulo formado, ahí es recomendable utilizar la ley de seno, pero siempre y cuando conozcan esos tres valores, es decir, el módulo de un vector, el módulo del otro vector y el módulo de la suma de los dos vectores o el módulo de la resta de los dos vectores. Ya ahí es recomendado usar la ley de cosenos. Una consulta. Dime. En el caso que en vez de obtuso diga que es perpendicular ¿qué sería ahí? Igual. Ya, o sea, cuando